Hola a todos, gracias por estar en mi charla. Hoy quiero hablar un poco de Selenium y la inteligencia artificial y ver cómo las dos pueden funcionar teniendo en cuenta los riesgos. Mi nombre es Diego, soy el líder del equipo de Open Source en Sauce Labs y también soy uno de los líderes técnicos en el equipo de Selenium. Si quieres escribirme, hablar conmigo, puedes contactarme en Diego F. Molina en lo que antes era Twitter y ahora es pues X. Quisiera hablar de, como lo he dicho, Selenium, inteligencia artificial, ver los riesgos de utilizar esta tecnología y hallar un balance entre los riesgos y las oportunidades que la inteligencia artificial nos brinda. Pero antes quisiera dar un poco de contexto para que idealmente estemos utilizando el mismo lenguaje. Para empezar, quiero compartir un estudio que se hizo hace un poco más de un mes y en donde se le preguntó a diferentes adultos en Estados Unidos cómo se sentían al ver el uso de la inteligencia artificial en la vida diaria. Hace 2 años, esta pregunta produjo resultados interesantes en el sentido que las personas estaban muy interesadas, estaban emocionadas, o como lo dicen en inglés, excited, que esto se estuviera dando. A medida que va pasando el tiempo, 2023 ahora, las personas están menos emocionadas y un poco más preocupadas. Y pienso que esto va de la mano con ese comentario que la inteligencia artificial pues nos va a quitar ciertos empleos en diferentes industrias. Y personalmente creo que esto es cierto en algunas industrias, pero en la nuestra creo que no es cierto. Creo que realmente es una ayuda muy buena que nos va a dar la posibilidad de ser más eficientes, entregar mejor información dentro de todo el ciclo de pruebas que estemos realizando. Entonces, si hablamos de inteligencia artificial, según lo que yo he leído y lo que he entendido, pues su intención es simular el razonamiento humano. Y un subconjunto de la inteligencia artificial es Machine Learning, que se encarga de tener algoritmos eh, con mucha información, muchos datos, con la finalidad de aprender patrones y con base en eso, pues, hacer predicciones o tomar decisiones. Muy recientemente se habla mucho de el Natural Language Processing. Bueno, cabe notar que todo esto tiene muchos años ya, simplemente ha tomado una cierta popularidad recientemente. Y el NLP lo que se encarga es que el lenguaje natural de los humanos sea traducido de una forma en la cual los computadores la entiendan, pueda accederse a esa inteligencia artificial y asimismo los resultados sean traducidos de vuelta a un lenguaje que tú y yo podamos entenderlo fácilmente. Cabe anotar que yo no soy un experto en esto, tengo mucho interés, de aquí la charla, pero pues no me vayas a preguntar cosas en profundidad sobre este tema de inteligencia artificial porque no soy un experto. Um, lo cual me lleva al punto de hablar por qué es tan popular. Y yo pienso que actualmente es muy popular todo este tema porque se ha en cierta forma democratizado. Es el acceso mucho más fácil a la inteligencia artificial por medio de los Large Language Models. El ejemplo más clásico de esto es ChatGPT y también está Google Bard o You.com. Y la idea es que estos modelos han sido entrenados con todo lo que tenemos disponible en la Internet públicamente para producir al escuchar, al entender lenguaje humano. Entonces, esto pues nos abre las puertas a un mundo de conocimiento que ya teníamos, pero ahora lo podemos acceder de una forma más sencilla con nuestro propio lenguaje. Entonces, mi motivación al hablar de esto, pues este tema es porque yo he visto más y más todos los usuarios de Selenium empezar a usar cosas como ChatGPT, que tú le escribes, por favor ve a este sitio web de e-commerce, búscame esto y hazme una aserción. Entonces, si tú le escribes eso a ChatGPT, pues te empieza a generar código en Python como se lo has pedido, usando Selenium y ciertas instrucciones de cómo hacer que las cosas funcionen. Entonces mi interés está alrededor de ver cómo se usa eso, cuál es la calidad del código que se genera, las instrucciones que genera, porque mucha gente está dejando de utilizar la documentación y está empezando a utilizar estas herramientas para ayudarse con su día a día. Además de eso, en cada conferencia, en cada webinar, en cada meetup, cada vez que alguien va al chat de Selenium en Slack,
nos preguntan frecuentemente cuándo vamos a poder tener una integración entre la inteligencia artificial y Selenium. Y bueno, la respuesta es sencilla, que nunca va a haber algo embebido de inteligencia artificial en Selenium, porque Selenium es una librería base. Tú puedes ponerle lo que quieras encima, pero pues nunca va a haber algo nativo con inteligencia artificial. Y vamos a ver algunas razones para ese no. eh, pero sin embargo también vamos a ver otros ejemplos de cómo se le pueden poner cosas encima de inteligencia artificial. Lo cual pues nos lleva al tema de hablar de estos dos, si existe una sinergia entre estas dos. Y pues obviamente sí, ¿no? O sea, es natural, ya lo hemos visto en ciertos productos, en ciertas conferencias, entonces vamos a hablar un poco de ello. Por un lado tenemos sinergias que son productos de pago, que en su mayoría son productos en la nube, y es entendible, ¿no? Porque pues para tú tener un modelo o un algoritmo con un modelo de datos que funcione, pues tienes que tener cierta infraestructura. Y el caso de uso más común es Visual Testing. Por ejemplo, Applitools empezó hace unos años con esto y ya hoy día también lo tiene Sauce Labs y otras empresas. Entonces, me parece que el caso de uso más común para inteligencia artificial es pues Visual Testing. También tenemos estas nuevas herramientas de no code que tú le puedes entregar una aplicación, una URL y lo que se encarga es pues generarte el código para automatizar esa página. Lo que pasa es que a veces hay mucha ambigüedad con esas herramientas porque el marketing es tan bueno que tú no sabes si esa herramienta tienes un montón de ifs dentro o realmente tiene alguna herramienta derivada de la inteligencia artificial. Hoy quiero enfocarme en las herramientas gratis. Y lo pongo entre comillas porque pues nunca nada es gratis en temas de tecnología. Si tú usas algo open source, algo tienes que cambiar en tu código para integrarlo. Entonces siempre hay trabajo de la mano con esas herramientas que son gratis. Un caso de uso que es muy interesante con estas herramientas es la priorización de pruebas. Es decir, cuáles pruebas a ejecutar según cierto cambio en la aplicación. El otro son los localizadores resilientes, que cuando se me rompe uno, pues que el otro que se pueda recuperar automáticamente. Y también todo lo que se deriva al utilizar ChatGPT y pues amigos como Google Bard. El primero es la priorización de pruebas. Entonces, hay una empresa que se llama Launchable, que no estoy asociado a ella para nada, simplemente me parece un caso de uso ya algo construido que es muy interesante y lo que hace es aprender de la ejecución de las pruebas y cuando ya aprende un poco, pues te entrega una lista de pruebas, no todas, sino ya un subconjunto de pruebas a ejecutar. Es algo en la nube, tiene un modelo freemium bastante generoso, me parece a mí, y vamos a ver un poco cómo funciona según su documentación. Yo lo he probado en los casos de uso sencillos, me parece que funciona bien. Y la idea es que tú tienes una aplicación web, por ejemplo, y tú tienes el binario que te entregan ellos. Entonces, cuando generas el primer build de la aplicación, usas el binario de ellos para obtener y entender cuáles son los cambios de la aplicación. Puedes marcar esos resultados como por decir el build 456 y usualmente en ese pipeline una siguiente etapa es ejecutar las pruebas. La primera vez pues ejecutarán todas las pruebas mientras el algoritmo entiende y todo esto del machine learning funciona, pero lo que va pasando es que tú en siguientes ejecuciones le vas a decir, mira, para el build 456, entrégame una lista de pruebas que me den cierto nivel de confianza, por ejemplo el 90%. Entonces lo que hace es que tú le entregas todas las pruebas que quieres, que en teoría ejecutarías. Lo que hacen ellos es, pues en cierta forma, aplicar su inteligencia artificial, ver los cambios y te entregan una lista de pruebas de vuelta para que sí lo ejecutes. Al final, el objetivo de esto es que el ciclo de pruebas sea más corto para que así cuando desarrollemos la aplicación tengamos una retroalimentación más pronta. Ese es el caso de uso que me parece muy, muy interesante. El otro que ya lleva varios años afuera es un proyecto open source que se llama Hilenium y lo que hace es que utiliza el localizador que tienes que ha funcionado como la base y cuando falla intenta comparar el estado de la página para proponerte uno nuevo.
Esto es open source, es gratis, pero tienes que montar ciertas cosas en tu código y en tu infraestructura. En esta animación de la documentación que tienen ellos, básicamente haces el primer uso del localizador, funciona y entonces se almacena en la base de datos como un localizador exitoso. Esa es la base. Digamos que la aplicación cambia, el localizador ya es otro diferente, se va a utilizar el mismo que tienes en el código, va a fallar, obviamente. Entonces, lo que va a hacer este framework es que va a ir a lo que ellos dicen que es Machine Learning para comparar la estructura de la página con el localizador previo y así poder generar algunas opciones, les pone una calificación y te sugiere uno nuevo. La aplicación, el framework, lo que hace es utilizar ese nuevo localizador para que tu test pues sea más estable. Al final te genera un reporte diciendo, este localizador falló, utilizamos este, te recomendamos que hagas el cambio en el código de la prueba. Esto funciona nativamente para Java, pero si no tienes Java puedes utilizar Selenium Grid e integrarlo a Selenium Grid. Entonces está buenísimo por ese lado. Otra cosa es que obviamente tienes que montarte una base de datos, un servidor en donde puedas estar recibiendo estas solicitudes de que el localizador no funcionó, entrégame unos nuevos, etcétera, etcétera. Entonces, hay que mantener cierta infraestructura que va de la mano a esta funcionalidad. Y bueno, entramos, me parece, a la parte gruesa de la charla, que es más como para discusión y compartir opiniones, que es todo el uso de ChatGPT y herramientas similares. Me parece que en general lo que hemos visto es que se pueden tener tres grandes casos de uso. Generar casos de prueba, generar código y generar datos de prueba. Vamos a utilizar como referencia este sitio web, que es lo que tenemos en Sauce Labs, una aplicación e-commerce de ejemplo en la cual puedes simular compras, checkout, login, logout, todo esto. Y bueno, está abierta para cualquiera, entonces si quieres practicar automatización, pues te la recomiendo para que la uses. El primer caso es que vamos a decirle a ChatGPT que me genere algunos casos de prueba. Le vamos a decir, tú eres un experto en testing, dame algunos casos de prueba para esta aplicación. Y bueno, me genera ciertos resultados que son relativamente buenos, son interesantes, pero en general me sirven como una base para empezar a formular realmente los casos de prueba finales. Y es indispensable juzgar lo que me entrega para entender si tiene sentido o no, porque muchas veces tu aplicación no va a estar pública, como en este caso. Va a ser como algo muy abstracto y tienes que contextualizar lo que te entrega ChatGPT. Pero la verdad es que está bueno porque te entrega algo en corto tiempo y entonces, si no tienes mucha inspiración, pues puedes como utilizar esto como una base para empezar. Generación de código, le puedes decir a ChatGPT, ahora de esos casos de prueba, entrégame el código en Python y Selenium para yo poder utilizar esos tests en mi proyecto. Y pienso que es una excelente ayuda para empezar, porque a veces el código realmente puede ser que no sea exacto lo que necesitas, pero es una gran aproximación a lo que tienes que hacer. Entonces, yo lo comparo un poco como que antes, cuando tú utilizabas Stack Overflow, y entonces, por ejemplo, en mi caso yo me iba y buscaba algo y encontraba una solución, tenía que tomar ese código, entenderlo y ver cómo lo podía yo adaptar a mi caso. Aquí también tengo que entender el código, pero muchas veces el contexto va a ser muy similar al que yo necesito en mi aplicación. Y te da una idea de cómo se puede estructurar el test, ¿no? Pero igual siempre hay que revisar que los localizadores sean buenos, que no sean frágiles, que por ejemplo la aplicación, o sea, estos tests que realmente tengan una sintaxis que funcione, que compile, que cuando lo ejecutes funcione. Y en este caso, pues no va a funcionar, porque por ejemplo, el código que te genera utiliza unos métodos en Python de Selenium que hoy día, en la versión más reciente, ya no existen. Pero claro, como ChatGPT fue entrenado, por lo menos la versión de este modelo, hasta con contenido de hasta 2021 septiembre, entonces cuando esos métodos se removieron de Selenium, eso fue ya en más o menos octubre, noviembre de 2022. Entonces por eso
va a haber cosas que tienes que revisar, verificar si el código funciona, pero realmente es una excelente herramienta para empezar cuando no tienes absolutamente nada o necesitas ideas de cómo implementar algo. Además de eso, le puedes decir a ChatGPT que te mejore un poco el código. Le puedes decir, pues bueno, gracias por esto, ahora pónmelo en Page Object Model, por ejemplo. Entonces te entrega los archivos, te los divide en cierta forma. Y entonces es una excelente ayuda para no empezar como a meter una cantidad de código en un solo archivo, sino en cierta forma, pues estructurarlo de una mejor manera. Um, He visto que hay personas, o sea, al ver esto, he visto a personas utilizar lo mismo pero con código propio. Es decir, cogen el código de su proyecto de la empresa donde están trabajando y lo ponen en ChatGPT para que le haga una refactorización o que se lo ponga en PageObject o lo que sea. Y la verdad que no recomiendo eso porque lo que estás haciendo ahí es entregar información privada de la empresa, que pues de eso vamos a hablar un poco más adelante. Ahora, datos de prueba, le puedes decir a ChatGPT, bueno, dame ahora unos datos de prueba para, por ejemplo, probar el checkout. Que la idea es como probar diferentes direcciones, diferentes nombres, etcétera, etcétera. Y en resumen, aquí sí fue, la verdad, un poco, o sea, fue fatal, porque realmente lo que te entrega ChatGPT son datos muy básicos. Y en nuestro caso, que si tenemos que probar una aplicación para Latinoamérica o para España, aquí nuestros apellidos, nuestros nombres son mucho más largos. Yo tengo dos nombres, dos apellidos. La dirección de mi casa es larga. En Colombia, de donde yo soy, pues hay direcciones que son bastante complejas. Y la idea es probar con datos que sean relevantes para la aplicación. En este caso, sí, la verdad que lo que te entrega ChatGPT son bastante restringidos en temas de diversidad. Entonces, pues sí hay que revisar eso. Eh, lo que sí está buenísimo es que el código que te entrega ya tiene una estructura para utilizar datos que puedan parametrizar los tests. Y eso ya es una ganancia grande que te da ChatGPT. Entonces me parece que hasta ahora va bien, o sea, hay ciertas cosas para mejorar, pero entonces cuando pensamos en, no puedo poner mi código para que me lo refactorice. Mira que los datos que me entrega pues no son tan diversos, entonces me pongo a pensar un poco en los riesgos de utilizar herramientas como esta. Y lo primero es que los datos que se han utilizado para entrenar estos algoritmos pues son muy sesgados. Y no es un secreto que la gran mayoría de estos desarrollos se han hecho en países que le decimos del primer mundo, por gente de raza blanca, caucásicos y todo esto. Entonces, esto significa que solamente se ha utilizado un segmento de la población para entrenar estos datos. Entonces, la solución pues o sea, no es perfecta porque necesitas tú verificar que los datos sean diversos y sean representativos de tus usuarios. Y eso no es fácil, o sea, hay que entender la aplicación, hay que entender el contexto, el producto, etcétera, etcétera. Y ahí ya es una diferencia gigante entre la inteligencia artificial y lo que tú entregas como tester, como el valor que le das a tu equipo. Entonces ahí es donde nos podemos realmente diferenciar. Ejemplos de estos sesgos son pues el feed de Facebook que siempre nos entrega información para hacernos creer una o la otra cosa. O un caso muy famoso es el algoritmo de contratación de Amazon, que pues como tanta gente enviaba hojas de vida, currículums, pues lo que hicieron fue crear un modelo que lo entrenaron para poder determinar quién era un buen candidato y quién era un candidato pues que no era tan ideal para ellos. Obviamente la gran mayoría de personas que estaban ya contratadas en Amazon pues eran hombres blancos caucásicos y entonces esto desfavorecía mucho a minorías, pero especialmente a las mujeres. Entonces esto fue pues revelado, se cambió mucho, pero la raíz de eso es que se utilizaron datos que no eran diversos para la aplicación. Otro caso mucho más reciente es el de pues estas aplicaciones que toman tu fotografía y la mejoran en cierta forma, le quitan el fondo, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces lo que termina pasando es que una mujer de origen asiático, una estudiante, le pidió pues, una herramienta de estas que mejorara la fotografía, que la hiciera ver más profesional, tal vez para LinkedIn o algo así. Entonces la hizo ver blanca, con piel clarita y ojos azules. Obviamente, esto indica que la aplicación fue entrenada con un segmento de la población que no era para nada representativo.
El otro riesgo que yo veo es que si utilizamos esto a ciegas, tendemos a omitir la intuición humana. Y básicamente la idea de esto es que si utilizamos la información tal cual como nos la entrega una herramienta de inteligencia artificial, lo que va a pasar es que nuestro valor como testers se va a perder. Y ahí sí es verdad que una herramienta nos va a poder reemplazar. Pero la idea es que si nosotros eh, evaluamos, vemos la información que nos entrega una herramienta de estas y la mejoramos o descartamos cosas porque nosotros entendemos mejor el contexto, pues ahí vamos a mostrar valor. Pero además de eso, si mantenemos continuamente sesiones exploratorias de pruebas, lo que va a pasar es que o sea, las mantenemos, pero no con el objetivo de encontrar más defectos, sino con el objetivo de encontrar formas de mejorar la usabilidad de la aplicación. Porque nunca una herramienta de inteligencia artificial va a saber cómo la aplicación le puede entregar más valor al usuario final. Le puede dar ideas, pero quien finalmente puede juzgar eso es alguien que sabe de pruebas y que entiende la aplicación y que entiende todo el contexto. Y en eso pienso que los testers, que tú y yo, somos personas con valor que nunca va a poder reemplazarse por una herramienta de estas. Otra cosa que es súper relevante en el tema de utilizar herramientas como estas, que si tú te metes en Google Bard o ChatGPT, pues claramente te lo dicen ellos que esto es una herramienta de investigación, la información que tú nos entregas puede ser revisada o utilizada en otros sistemas. Entonces, si vas a utilizar algo interno, primero filtra mucho la información que se debe anonimizar, pero siempre es un riesgo. A veces queremos optimizar nuestro código y si quieres entrar por ese lado, te recomiendo entonces utilizar una aplicación eh, paga, por ejemplo, como Google Copilot, que realmente te pueda dar información sin quitarte lo que tienes internamente de forma pues, privada para tu empresa. Y también si empezamos a utilizar el código que nos entrega ChatGPT sin realmente pues curarlo, vamos a incurrir mucho en mantenimiento en vez de pues, desarrollar casos de pruebas nuevos o enfocarnos en entregar más valor con testing exploratorio, por ejemplo. Entonces, como ya vimos, el código que me dio ChatGPT pues no va a funcionar y no tiene las mejores prácticas porque, por ejemplo, se repiten muchas cadenas de caracteres, utiliza métodos que ya no existen. Entonces, la verdad lo que hay que hacer es lo que me entregue, revisarlo con cuidado y tratar de entender si esto funciona o no para pues, mi contexto. Herramientas como GitHub Copilot entregan un código que tiene mejor calidad, pero bueno, ahí ya también va de la mano de todo este tema ético, que lo que ha sido ChatGPT y GitHub Copilot, pues se ha nutrido de todo ese trabajo de código abierto que hay ahí, que a veces es de gente que ha contribuido al open source, al código abierto, sin nada a cambio. Y pues estas empresas hacen un negocio gracias a ese trabajo no remunerado. Entonces, manteniéndonos en el tema, yo lo que recomiendo un poco es, sí, mitigar, aplicar mejores prácticas de desarrollo de software y no tomar las cosas pues verbatim, ¿no? Tomar las cosas, aplica tu contexto, filtra y ve qué es lo que te sirve y qué es lo que no te sirve. En general, cuando tenemos estos dos lados, ¿cierto? Las cosas buenas y las cosas que nos pueden afectar, pues yo pienso que podemos sacar cosas positivas siempre. Siempre se puede sacar algo bueno. Y creo que lo más valuable, y pienso yo que si te vas a llevar algo de esta charla, es que yo creo que las herramientas de inteligencia artificial nos ayudan a aprender más, más de todo lo que tenemos a nuestro alrededor en nuestro tema de testing, por ejemplo. Pienso que si eres un tester manual y te quieres mover a automatización, pues esto te va a ayudar a reducir la curva de aprendizaje porque la verdad es que todos estos temas de documentación y tutoriales a veces son difíciles de llevar porque no es algo que funciona rápido. Y lo positivo de ChatGPT es que en muchos casos, o GitHub Copilot es que te entrega código que puedes utilizar ya y ves algo que funciona. Entonces, me parece algo buenísimo por ese lado y es básicamente una oportunidad excelente para aprender en ese proceso.
Por ejemplo, casos de prueba te los puedes generar si estás empezando en el mundo del testing o si quieres ayudar a un junior de tu equipo, etcétera, etcétera. Em, el código repetitivo a veces escribes siempre lo mismo para empezar a escribir un código de pruebas. A veces te lo puede generar ChatGPT muy rápido. Y una de las cosas más interesantes que yo he visto es usar ChatGPT para presentar información. Me explico. Muchos de nosotros trabajamos en empresas que el lenguaje oficial es inglés o interactuamos con clientes que si somos como consultores, perdón, eh, con personas de empresas que son eh, del inglés nativo. Entonces, a veces me pasaba que yo entregaba un informe, pero realmente no tenía el impacto que yo esperaba. Filtrando la información que debía, he utilizado ChatGPT para mejorar la expresividad del contenido que quiero entregar internamente y externamente. Y eso me ha ayudado mucho a que las personas que leen lo que yo les quiero transmitir o que ven lo que yo les quiero transmitir, pues entiendan mejor esa información. Entonces, si no eres un hablante nativo del inglés, por ejemplo, esto es buenísimo porque nos ayuda a expresarnos mejor en inglés. Yo creo que para resumir el tema del aprendizaje, en mi concepto, es mucho más fácil aprender con ejemplos que con teoría. Y en esto, estas herramientas, la verdad, que son una ayuda gigante. Al final, yo creo que la inteligencia artificial, pues, no es la solución. Es algo que nos ayuda a acercarnos a una solución. Entonces, es algo más que hace parte de nuestra caja de herramientas. eh, Llevando un poco el pensamiento de que hoy día tenemos un mundo en el testing muy orientado a herramientas para llegar a una solución, cuando lo que realmente debemos pensar es en una estrategia de pruebas y luego de eso ver qué herramientas me sirven para que mi estrategia de pruebas sea exitosa. Entonces, toda esta investigación, por decirlo así, me ha llevado a pensar que es una herramienta buenísima porque nos ayuda a movernos un poco más rápido en tareas aburridas y repetitivas, pero es una pieza más de la caja de herramientas. Una cosa que recomiendo y que estamos haciendo internamente en mi equipo de SOS Labs, la verdad que lo fomentamos mucho, es hablar de este tema de la inteligencia artificial con tu equipo. Si tú descubres algo, aprendes algo, compártelo con tu equipo, porque hay un poco el tabú que no puedo usar cosas como ChatGPT para mi trabajo y creo que esto está mandado a recoger. Esto no tiene sentido porque si antes podíamos usar cosas como Stack Overflow para solucionar algo, pues ¿por qué no podemos usar cosas como ChatGPT para resolver problemas de manera consciente y con cierta ética? Entonces, por ejemplo, internamente en nuestro equipo lo que hacemos es, mira, hay un curso de cómo usar mejor eh, eh, los modelos de lenguaje que nos ayudan a esto, los LLM. Entonces, recomiendo este para que lo puedan pues aprender a entrar mejores textos y así que ChatGPT te entregue mejores resultados. Y sí, o sea, fomentar el uso, porque no hacer reuniones durante la hora de la comida, del almuerzo, para sentarse todos juntos y hacer exploración de esas herramientas y ver cómo te podrían ayudar en tu día a día en el trabajo. Porque esta frase cliché que se ha dicho en muchas presentaciones y sigue aplicándose, yo creo que hace 2 años, hace 3 años y seguirá aplicándose en 5 años, la inteligencia artificial, pues eso es algo que existe hace mucho tiempo, pero ha ido evolucionando y la verdad es que es esa, ha llegado para quedarse. Y la verdad es que pienso yo que hay que encontrar un buen balance entre la información que tú entregas a una herramienta de inteligencia artificial y la herramienta que tú recibes. Porque si lo que termina pasando es que lo que tú entregas es de una calidad buena, pero te entregan algo que es de una calidad no tan buena, pues tal vez esa no es la herramienta para ti. Un ejemplo es algo que me pasó recientemente. Tenía que generar un código para un ejemplo y un reporte y si lo hubiese hecho yo solo me hubiese tomado tal vez día y medio. Usé ChatGPT y me demoré 3 días. Tal vez medio día, 3/4 de día generando el contenido, 2 días y medio, casi 2 días, revisando y que de verdad funcionara. Entonces,
Es otra cosa que me parecería buenísimo que te llevaras de la presentación. Para evaluar una herramienta, usa eso. Si la información que tú entregas eh, es de cierta calidad, pero la que te devuelven es de peor calidad, pues tal vez no es la herramienta para ti. Y eso lo que termina pasando es que vas a utilizar más y más de tu propio tiempo para en verdad hacer algo que ya hacías antes en menos tiempo. Bueno, gracias. La verdad, muy, muy alegre por estar aquí, muy feliz por compartir con todos. Y de nuevo, gracias a Abstracta, gracias a la conferencia Quality Sense Conf, a Federico, a Sofía por todo el trabajo que han hecho para mantener este espacio para la comunidad mucho más abierto y todo Hispanoamérica unido en temas de testing. Estoy aquí para ustedes, para todas las preguntas que me quieren hacer. Y si me quieren contactar, pues Diego F. Molina y nos vemos pronto. Hasta la próxima. Gracias.